Hola, seguimos con la unidad 7 en la materia de filosofía. La unidad 7 corresponde al tema de idealismo trascendental. Vamos a estudiarle a un filósofo llamado Immanuel Kant, que propone, ¿verdad?, en su corriente filosófica, la cual se llama idealismo trascendental. Entonces, partiendo desde la primera palabra, ¿verdad?, sería un ideal, ¿verdad? Y la siguiente palabra es trascender, o sea, superar los límites. ¿Entre qué cosa? Un intento por conciliar el racionalismo, la corriente de verdad que presupone que todo conocimiento puede alcanzarse, ¿verdad?, mediante el razonamiento, mediante el pensamiento, las ideas, ¿verdad? Versus, ¿verdad?, lo que sería el empirismo, que presupone que el conocimiento de la realidad, ¿verdad?, se logra a través de los sentidos, de la experiencia, ¿verdad?, de la forma práctica. Entonces, por un lado, racionalismo con René Descartes y Leibniz, y por el otro lado, el empirismo con John Locke y David Hume, ¿verdad? Entonces, Kant trata de conciliar, ¿verdad?, estos dos sistemas, ¿verdad? Por eso es idealista, o sea, trata de prácticamente ver, ¿verdad?, lo, lo cierto, ¿verdad?, para él de cada corriente y trascender, ¿verdad?, las diferencias. Entonces vamos a ver un poco de su vida, obras, ¿verdad?, por lo que también pide el programa de estudios, así también sus aportes, la voluntad de ilustración, que sería las obras, crítica de la razón pura, la clasificación de los juicios, juicios sintéticos a priori, también la estética, analítica y la dialéctica trascendental. Por otro lado, la matemática y la física como ciencias, ¿verdad? Él entonces vuelve a retomar, ¿verdad?, esta idea de que la matemática y la física deben denominarse ciencias, en contra, ¿verdad?, de lo que decía Hume, que prácticamente las palabras que no tienen un contacto con la realidad, con la parte empírica, ¿verdad?, eran ideas vacías. Entonces acá Kant va a proponer y demostrar lo contrario, ¿verdad? Vamos a ver cómo. La imposibilidad de la metafísica como ciencia, también. Diferencia entre fenómeno y noumeno, aporta dos palabras. Crítica a la razón práctica. Diferencias entre ética material y ética formal. Y lo que también a él le diferencia, este aporte, la ley moral como imperativa categórica y las formas del imperativo categórico. Entonces comenzamos. Idealismo trascendental, entonces, es un intento de conciliar el racionalismo y el empirismo. El idealismo trascendental es la filosofía propuesta por Immanuel Kant como respuesta a la crisis entre racionalismo, Descartes y Leibniz, y el empirismo con John Locke y David Hume. Kant busca salvar la posibilidad de la ciencia, eh, y más orientada, ¿verdad?, a lo que sería la matemática y la física, frente al escepticismo de Hume, sin caer en el dogmatismo metafísico del racionalismo.
Su evolución filosófica también es llamada revolución copernicana en la filosofía. ¿Por qué? Porque al igual que Copérnico, ¿verdad? Descubre algo totalmente impactante, ¿verdad? Eh, Revela algo, ¿verdad? Que no se tenía en mente, ¿verdad? En cuenta. Consiste en afirmar que no es el sujeto quien se adapta al objeto, sino el objeto quien se adapta a las condiciones de conocimiento del sujeto. O sea que las cosas están ahí esperando a ser descubiertas y no, ¿verdad? Que el sujeto es quien se adapta a la realidad. Entonces, Immanuel Kant es de nacionalidad alemana, país, Reino de Prusia, ahora todavía Alemania. El contexto en el cual estaba Kant, 1724-1804, siglo de la Ilustración, siglo XVIII, 1700 para arriba, profesor de la Universidad de Königsberg, donde vivió toda su vida. Las obras principales debemos de conocer, ¿verdad? Y los temas centrales que abarca cada obra. Por un lado, la crítica de la razón pura, en donde su tema principal es la epistemología. Entonces, crítica a la razón pura. Entonces, una crítica al pensamiento, ¿verdad? ¿Qué podemos conocer? ¿Hasta dónde llega la razón teórica? Son dos preguntas que él, ¿verdad? Se cuestiona en esa obra. La segunda, crítica a la razón práctica. Acá, por ejemplo, ya incursiona en el pensamiento, pero así también en la práctica, en la realidad, ¿verdad? En la parte empírica. En cuanto a ética, ¿verdad? Como tema principal, ¿qué debemos hacer? Y es posible una moral universal también. Son temas que abordan esa obra. En el punto 3, crítica del juicio, ¿verdad? ¿Cuántos juicios hay? Y él aborda temas principales como la estética y la teleología. Cómo juzgamos lo bello en cuanto a la estética y lo finalista en la naturaleza. Teleología. En el punto 4, ¿qué es la ilustración? Definición de la ilustración como salida del hombre de su minoría de edad, o sea, de la infancia, por así decirlo, a nivel filosófico. Es decir, pensar por uno mismo bajo el lema atrévete a saber, sapere aude, frase de Immanuel Kant. Acá, por ejemplo, podemos ver en la parte inferior derecha en algo que prácticamente es característica de Kant, ¿verdad? Que hace énfasis a lo que sería la ética. Trata a las personas como un fin, nunca como un medio para un fin. Vamos a ver ahora lo que sería la voluntad de ilustración. Kant entiende la ilustración como el uso público y autónomo de la razón. Entonces, en la ilustración que hace el hombre como que se revela, ¿verdad? Tiene esa iniciativa de descubrir, de investigar, de crear, de inventar, ¿verdad? Entonces, más que nada, hacia ese lado, ¿verdad? Hace uso público y autónomo de la razón. Y entonces él, en cuanto a este tema de la ilustración y el tiempo que estaba pasando, ¿verdad? En su época, se da cuenta de esto, que estaba en una minoría de edad en donde el hombre dependía de otros para pensar, como las autoridades religiosas, políticas, etc. Ejemplo, curas, gobernantes y tradiciones. De ahí pasó la mayoría de edad, en donde, ¿verdad? Entramos a la ilustración, ¿verdad? Todo lo que sería la reforma también.
Atreverse a usar la propia razón sin tutela, ya sería la mayoría de edad, según Kant, para la filosofía, ¿verdad?, de ese entonces, que estaba pasando por esta etapa, la de pensar por uno mismo. La ilustración es la salida del hombre de su minoría de edad. Atrévete a saber. Esto implica libertad de pensamiento, pero también responsabilidad moral. Crítica de la razón pura. Vamos a estar hablando ya de lo que sería esta obra. ¿Cuál sería el marco general? Entonces la crítica de la razón pura hace la crítica al racionalismo puro, ¿verdad? Entonces Kant se propone responder a 3 preguntas. ¿Qué puedo saber?, ¿verdad? La siguiente pregunta, ¿qué debo hacer? Y la tercera pregunta, ¿qué me es lícito esperar? En la crítica de la razón pura aborda la primera, lo que sería ¿qué puedo saber? Los límites del conocimiento humano. Clasificación de los juicios. Kant distingue los juicios o enunciados según 2 criterios. Criterio y tipos, ¿verdad? Vamos a ver, según 2 criterios, que sería origen del conocimiento y el otro criterio es contenido lógico. Entonces, en cuanto al criterio de origen del conocimiento, hay tipos. ¿De dónde proviene el conocimiento?, ¿verdad? Se cuestiona Kant y nombra, ¿verdad?, 2 tipos. A priori, que quiere decir, ¿verdad?, antes de, ¿verdad?, independiente de la experiencia. Entonces sería antes de la experiencia, a priori. Y a posteriori es después de la experiencia. O sea que depende de la experiencia. Entonces acá Kant parte de 2 puntos del origen del conocimiento. A priori, ¿verdad?, antes de la experiencia, y a posteriori, luego de la experiencia. El segundo criterio sería según el contenido lógico. Bueno, ¿a qué hace referencia a contenidos lógicos? Hablar del objeto en sí, ¿verdad? Entonces usamos palabras. Y los tipos de conocimiento lógico tenemos 2. Analíticos, en donde el predicado está incluido en el sujeto. O sea que en la propia palabra ya se entiende, ¿verdad?, prácticamente características generales del sujeto. Y en sintéticos, ¿verdad?, que sería el otro tipo de contenido lógico, sería que el predicado añade algo nuevo al sujeto. Entonces sintético es sintetizar, describir, ¿verdad?, las características del sujeto. Y vamos a ver ejemplos para tener un poco más de visión, ¿verdad? Analítico a priori, que sería el primero, ¿verdad? Prácticamente esto es como que se relaciona. Tenemos por un lado analítico a priori. Todo cuerpo es extenso. Extensión ya está en el concepto de cuerpo. Entonces acá vemos de que la palabra cuerpo, ¿verdad?, o el sujeto cuerpo, es ¿qué cosa? Un tipo de conocimiento, ¿verdad?, a priori. Al decir cuerpo, yo ya tengo la idea, ¿verdad?, de que tiene ¿qué cosa? Extensión, o sea, puedo medir, puedo pesar, puedo ver. Cuerpo es eso, a lo que ya tiene por sí dimensiones. Entonces el predicado ya está dentro o incluido del sujeto, que es la palabra cuerpo. De ahí nos vamos, ¿verdad?, a lo que sería el sintético, ¿verdad?, que era describir las características del sujeto, que es agregarle cosas. A posteriori. A posteriori era después de la experiencia. Entonces esto acá se relaciona
¿verdad? Hacen como una parejita. Uno puede decir sintético a posteriori o analítico a priori. Entonces, un ejemplo de sintético a posteriori, esta manzana es roja. Entonces, acá esta palabra ya es predicado, ¿verdad? Del sujeto, ¿verdad? El color. Entonces, la rojez no está en el concepto de manzana. Lo sé por la experiencia, ¿verdad? De ver la manzana, o sea, de describirle que es del color rojo o roja, ¿verdad? Ahora vamos a lo que sería el descubrimiento kantiano, es lo que sería el aporte de Kant, ¿verdad? Algo que no se daban en cuenta otros filósofos que pasaron. Y tenemos juicios sintéticos a priori. Entonces, ¿qué hace? Juntar esto sintético que describir, ¿verdad? Pero es a priori, o sea que antes de la experiencia ya podemos tener muchas características del sujeto. Y vamos a ver, ¿verdad?, lo que sería el punto de vista de Kant. Kant identifica un tipo de juicio que ni el racionalismo ni el empirismo podían explicar. Juicios sintéticos a priori, ¿verdad? Sintético, poder, ¿verdad?, tener, ¿verdad?, la característica de detalles del sujeto antes de la experiencia. ¿Cómo se explica esto? Amplían el conocimiento sin depender de la experiencia, pero son universales y necesarios. Ejemplo, tenemos acá justamente la matemática. 7 más 5 es igual a 12. Entonces, no es analítico, o sea que 12 no está contenido en 7 ni en 5, ¿verdad? ¿Por qué no es analítico acá, verdad? Porque el 12 es un número totalmente independiente, no está ni dentro de 7 ni de 5, pero es necesario y universal, o sea, existe el 12. Todo cambio tiene una causa. Entonces acá él ve, ¿verdad?, de que en la realidad, ¿verdad?, rige esto, causa y consecuencia. No lo veo en la experiencia, como decía Hume antes, por eso le cuestionó, ¿verdad?, en cuanto a la matemática, pero lo afirmo con necesidad, o sea que se vuelve necesario. Estos juicios son la base de la ciencia. Kant se pregunta, ¿cómo son posibles? Respuesta: gracias a las estructuras a priori, o sea, antes de la experiencia del sujeto conocente. Entonces, a priori es antes de la experiencia, o sea que son hechos de que pasa o que pasan, ¿verdad?, antes inclusive de que el hombre entienda ese hecho. Siempre pasó, pasa y va a pasar. Entonces el hombre se da cuenta, ¿verdad?, de eso. Y ahí se vuelve, ¿verdad?, Eh, de esta forma un juicio. ¿Qué era un juicio? Según Kant, un enunciado. Estructura de la crítica de la razón pura. Bueno, seguimos con la estructura, ¿verdad?, de lo que sería esta obra de la crítica de la razón pura. Estética trascendental. En cuanto al primer punto de estética trascendental, estudio de las formas puras de la sensibilidad. Entonces él se dio cuenta, ¿verdad?, que existe el espacio y existe el tiempo.
Entonces son palabras, ¿verdad? El espacio es una palabra, el tiempo es una palabra, pero ¿dónde vemos espacio y dónde vemos tiempo? No vemos, ¿verdad? Entonces por eso él dice el espacio no es una cosa real, sino la forma a priori, o sea, antes de la experiencia, de la intuición externa. Entonces se sabe, ¿verdad? Que está incluido, ¿verdad? Lo que sería en esta parte. eh, el concepto, ¿verdad? Entonces, el tiempo es a priori de la experiencia humana. ¿Por qué? Porque nosotros después, ¿verdad? Nos damos cuenta de que sí, ¿verdad? El espacio ya se vuelve tangible cuando nos desplazamos de un lugar a otro. El tiempo es la forma a priori de la intuición interna. Entonces, el tiempo es la forma a priori, o sea, antes de la experiencia de la intuición interna. Entonces, el tiempo es eh, lo que tardamos prácticamente en hacer cosas. Entonces, el tiempo, ¿verdad? Podemos ver cómo va pasando noche, después día, ¿verdad? Entonces, nosotros, por ejemplo, ya sabemos antes la experiencia, ¿verdad? A priori, ¿verdad? Bueno, si ahora es de noche, mañana va a ser de día. Entonces, ya sabemos de una forma el conocimiento sin estar experimentando. Y es una intuición interna del tiempo, o sea, uno siente el tiempo en forma interna, de que está pasando y pasando, ¿verdad? Y se nos hace tarde, de repente para cualquier actividad o X cosa, ¿verdad? Y el espacio es una intuición externa, o sea, nos ayuda a lo que sería desplazarnos en el espacio y tiempo, ¿no? O sea, desplazarnos en la realidad. Todo fenómeno debe aparecer en espacio y tiempo. Entonces ahí podemos ver de que estas palabras, espacio y tiempo, por más que no sean como tal, ¿verdad? O no tengan una relación directa con la experiencia, no son palabras vacías, ¿verdad? Como lo diría Hume. Ejemplo, no puedes imaginar un objeto sin ubicarlo en un lugar o en algún lugar, espacio o en algún momento, tiempo. Esto explica por qué la geometría, que sería el espacio, y la aritmética, el tiempo, son posibles como ciencias sintéticas, o sea que podemos describir el espacio, podemos describir el tiempo. Y ahí, ¿verdad? Se vuelve ciencia. Sintéticas a priori, o sea que antes de la experiencia. En el segundo punto, en la analítica trascendental, es el estudio del entendimiento y sus categorías. Entonces, recordemos que sigue hablando de la crítica de la razón pura, que se basa en estos pilares, en el cual él se va dando cuenta de cosas de la realidad, ¿verdad? Acá, por ejemplo, en la analítica trascendental, estudio del entendimiento y sus categorías, 12 conceptos puros a priori. O sea que hay 12 conceptos antes de la experiencia, ¿verdad? Que prácticamente pueden explicar la realidad sin que esté, ¿verdad? O involucre las sensaciones de una forma posterior, ¿verdad?
Entonces son conocimientos antes de la experiencia. Entonces como la causalidad, sustancia y unidad. El entendimiento prescribe leyes a la naturaleza. Entonces el entendimiento es cuando nosotros comprendemos cómo ocurren los hechos. Entonces todo eso va a prescribir, ¿verdad? O va a demostrar o va a hacer que se entienda, ¿verdad? Las leyes de la naturaleza. Sin categorías, que serían estos, ¿verdad? En cuanto a los conceptos puros a priori, no hay experiencia posible. Ejemplo, cuando dices el rayo causa el trueno, el rayo sería la luz, ¿verdad? Y causa el trueno, que sería el sonido. No ves la causa, pero tu mente impone la categoría de causalidad a la sucesión de impresiones. Entonces en la sucesión de impresiones, primero vemos que algo brilla y después qué hace nuestra mente, nuestro cerebro. Por sucesión va a interpretar de que después del brillo va a venir el sonido. Entonces ya es también un tipo de conocimiento. ¿Qué tipo de conocimiento? Sintético, o sea, podemos describirlos antes de que ocurran, antes de entrar en contacto con la experiencia. Esto salva la física newtoniana como ciencia. Entonces acá se explica justamente, es un hecho físico, ¿verdad? Lo del rayo y el trueno. Entonces ahí salva lo que sería la física y la matemática. Que Hume diría, ¿verdad?, de que no son ciencia. 3. O el tercer elemento era la crítica de la razón pura. Estudio la razón cuando intenta ir más allá de la experiencia. En cuanto a conceptos o palabras como alma, mundo, Dios, la razón cae en antinomías, contradicciones y paralogismos, que serían errores lógicos. ¿Cuál es la conclusión? La metafísica no puede ser ciencia teórica, porque no hay intuición de lo que está más allá de la experiencia. Entonces por lo menos necesita, ¿verdad?, esa intuición, ya que la palabra alma, ¿verdad?, no es tampoco un conocimiento eh, analítico, eh, como está aquí, no es analítico a priori, porque alma como tal, ¿verdad?, nosotros no vemos, ¿verdad?, no podemos medir, ¿verdad? Entonces no está dentro de analítico, tampoco está dentro de sintético a posteriori, porque no podemos poner la característica de alma, ni siquiera es posteriori, o sea, no es tampoco un conocimiento después de lo que sería la experiencia, ni tampoco es un juicio sintético a priori. No podemos tampoco describirlo, ¿verdad?, antes de la experiencia, porque no pasa por nuestros sentidos, por lo menos, tampoco. Entonces, en conclusión, la metafísica no puede ser ciencia teórica porque no hay intuición, o sea, intuir qué es o qué va a pasar. O sea, alma es una palabra eh, que no tiene, por así decirlo, categorías para demostrar, ¿verdad? La categoría de causalidad,
etcétera. No tiene sucesiones que podamos nosotros intuir qué es o qué no es, ¿verdad? Entonces, porque no hay intuición de lo que hay más allá de la experiencia. Entonces, por eso no es ciencia. Fenómeno y noumeno son dos conceptos que aportó Kant. Fenómeno es lo que aparece al sujeto, ordenado por espacio, tiempo y categorías. Aquí sí hay conocimiento en el fenómeno. Entonces un fenómeno es lo que aparece al sujeto. Es lo que podemos ver, ¿verdad? La realidad tiene justamente, o está, ¿verdad? En la realidad en cuanto a espacio, tiempo y categorías como causalidad, etcétera. El noumeno sería otro concepto, ¿verdad? Que sería cosa en sí. La realidad tal como es en sí misma, independientemente del sujeto, o sea, de nosotros, ¿verdad? No es conocible, pero es pensable. Entonces queda nomás también en las ideas, ¿verdad? Y no tiene intuición. Entonces sería como cualquier otra palabra que no tiene, ¿verdad? Contacto con las sensaciones ni la experiencia. Ejemplo, ves un árbol, que sería el fenómeno. Podemos describirlo, ¿verdad? Mirando mediante los sentidos, pero no sabes cómo es el árbol en sí, o sea, por dentro del árbol, que sea el noumeno. No sabemos si el árbol siente, piensa, eh, si tiene alma, ¿verdad? O algo. Entonces, lo que no podemos percibir con los sentidos es el noumeno. Esto limita el conocimiento a la experiencia posible. Ahora vamos a ver lo que sería la crítica a la razón práctica. Vamos a hablar ahora de lo que sería práctica, es cómo nos comportamos. Kant responde: ¿qué debemos hacer? La moral no se basa en consecuencias. Entonces la forma de comportarnos no se basa en consecuencias, sentimientos ni costumbres, sino en la razón práctica pura. O sea que hay que practicar. O sea que eso no tiene que, ¿verdad? Tener consecuencias, no tiene que tener ningún tipo de intervención con sentimientos ni costumbres. O sea, hago las cosas bien o de buena forma porque sí. Y ahí vemos justamente este aporte de ética material versus ética formal. Entonces, ética material, hagan de cuenta que sería como lo mundano, ¿verdad? Lo que es, por así decirlo, en lo más bajo, por así decirlo, en una escala de moral. Y la ética formal es la esperada. Entonces la ética material basada en fines. Entonces tu ética se va a basar en tu felicidad, tu placer y la utilidad. La ética, o sea, la forma de comportarnos, ¿verdad? Vamos a hacer cosas que nos hagan feliz, que nos generen placer y que nos generen utilidad. Va a ser también heterónoma. La ley viene de afuera, deseos, sociedad. Entonces la ética material, nuestra ley o nuestros principios, ¿verdad? Vienen de afuera. Entonces la sociedad, por ejemplo, es algo que te impone la forma de actuar. Y, y eso, ¿verdad? También es condicionada. Uno actúa éticamente, ¿verdad? En forma material y condicionada cuando, si quieres X, haz Y. O sea, es
cambio, ¿verdad? Un condicionamiento. En cuanto a la ética formal, es la ética kantiana. Esto es importante. Lo que propone Kant nos pone en un lugar para cuestionarnos y buscar este tipo de razón práctica. O sea, primero viene razón, que es el pensamiento, luego practicamos. Entonces la ética formal kantiana basada en la forma del deber, no en el contenido. O sea, yo debo de ser bueno, debo de hacer el bien. Es autónoma la ética formal. La ley se da el sujeto a sí mismo. Entonces, a partir de ahora siempre voy a hacer el bien. Siempre voy a decir la verdad. Siempre voy a ser sincero, ¿verdad? Incondicionada. Debes hacer y porque es tu deber. No está sujeta, ¿verdad?, a lo que sería acciones externas. Entonces esto es verdadero altruismo, hacer sin esperar nada. Es porque prácticamente es a lo que vos te estás proponiendo hacer de una forma eh, prácticamente por tu cuenta. Trata a las personas como un fin. Acá otra vez vemos la frase. Nunca como un medio para un fin. Entonces acá el beneficio, ¿verdad?, debe de ser para todos y no usarle a todos para como medio para un beneficio propio, ¿verdad? Ley moral como imperativo categórico. Esto es su aporte también, lo que estábamos viendo, tiene que ver mucho con la ética. El imperativo categórico es la ley moral universal. Imperativo quiere decir que vos te estás prácticamente obligando a actuar de cierta forma. El imperativo categórico es la ley universal, válida para todo ser racional. O sea que esto vos podés aplicar o podemos aplicarlo si queremos. Y decimos todos, ¿verdad? Desde hoy todos vamos a ser sinceros, vamos a hacer el bien, ¿verdad? A diferencia del imperativo hipotético, que tiene que ver con lo que se llama hipótesis, ¿verdad?, de prueba. Si quieres aprobar, estudia. El categórico dice: obra solo según aquella máxima que puedas querer al mismo tiempo que se tome ley universal. Es prácticamente decir, trata a los demás como vas a querer que te traten a vos siempre. Y si todos pensamos así, va a ser un mundo mejor, según Kant. Obra solo según aquella máxima, o sea, un principio, una base, ¿verdad?, de tus acciones, que puedas querer al mismo tiempo que se tome como ley universal. O sea, que todos repliquen tus acciones. Porque imagínense las acciones que tenemos individualmente. Tiramos una basura, ¿verdad?, en la calle, por ejemplo, en el colectivo. Y famoso decimos, no, yo nomás estoy tirando, ¿verdad? Pero la gente eso se toma como una ley universal y todos tiran basura y vivimos en un basurero. Entonces para lo malo está demostrado esto. Entonces para lo bueno también podría ser beneficioso. Forma del imperativo categórico de esta ley, ¿verdad?, universal. Fórmula de la ley universal. Actúa como si la máxima de tu acción debiera convertirse por tu voluntad en ley universal de la naturaleza. Como si fuera que tu acción, ¿verdad?, va a convertirse, ¿verdad?, por tu autoridad, o sea, eh, por deseo, ¿verdad?, o por obligación, ¿verdad?, a todos vas a también obligarle a actuar de una forma esperada. Y claramente, si esto va a aplicarse en forma universal,
vamos a actuar bien siempre. ¿Podría mentir si todos mintieran? No, porque destruiría la confianza. Eso te hace pensar nomás de que si tu ley universal es la mentira, eso, si es que se va a replicar, ¿verdad? Va a ser negativo, porque prácticamente va a destruir la confianza. 2. Fórmula de la humanidad como fin en sí misma. El aspecto social de Kant obra de tal modo que uses a la humanidad tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como fin y nunca solamente como medio. Entonces, si uno se enfoca en ayudar a los demás, ¿verdad? Y si tiene, ¿verdad?, esa idea de que eso se replique, ¿verdad?, el mundo cambiaría, ¿verdad?, en días. Entonces, esto me recuerda a la película que se llamaba algo de creando cadenas o algo así, y trata sobre un niño que hace ayuda, o sea, ayuda a los demás, y después le dicen cómo pueden agradecerle, ¿verdad? Y él dice, haciendo un favor más por alguien, y que le pida a esa persona que haga un favor también por él cuando le ayude. Entonces eso se va replicando, prácticamente es lo que dice Kant. Ahora sí, yo espero que eh, ayudar a los demás, ¿verdad?, esa ayuda me va a volver otra vez multiplicado por 1000. ¿Por qué? Porque todos van a estar replicando mi acción. No manipules a otros, respeta su dignidad. Entonces está mal manipular a los demás para obtener un fin. Entonces trabajar, ¿verdad?, por lo que sería un objetivo común eh, para tu comunidad, para tus amigos, para tu familia, etc. La tercera fórmula del reino de los fines: obra como si fueras, por tus máximas, miembro legislativo en un reino universal de fines. Es prácticamente cada ítem es una invitación a hacer un mea culpa de cómo nos estamos comportando. Ya cuando se es obra, ¿verdad?, o acciona, o, o comportate, ¿verdad?, de una forma en la que por tus actos, ¿verdad?, sos un miembro legislativo, o sea, un político, un senador, ¿verdad?, que está ahí en un reino universal de fines. Entonces, en el reino universal de fines hay muchos fines, ¿verdad? Ahora, si es que vos te comportás de una forma corrupta, vas a estar dentro de este plano legislativo como un senador de la corrupción, porque eso es lo que te identifica. Ahora, si es, por ejemplo, eh, tus obras son altruistas, vas a ser un miembro legislativo, representante del altruismo en este reino universal de fines. Imagina una comunidad de seres racionales que se dan leyes morales autónomas. Entonces, las leyes acá se vuelven morales y autónomas. O sea, cada uno hace su ley de forma autónoma, pero en confianza de que todos elijamos hacer el bien, ¿verdad? Entonces ahí desaparece lo que serían las leyes eh, de afuera, gubernamentales, por ejemplo. ¿Por qué existen leyes en contra de la contaminación? Porque el ser humano, si no hay leyes, va a contaminar 100.000 veces más porque no le importa. Entonces, si hacemos ley del comportamiento, o sea, si hacemos una ley personal y llegamos a ese punto, ¿verdad?, de ser racional, no te está pidiendo mucho, vamos a llegar a
hacer grandes cambios. Conclusión, Kant logra conciliar racionalismo, ¿verdad? Porque explica lo que sería racionalismo en cuanto a los juicios, ya sean analíticos a priori, ¿verdad? Que ya está incluido en el concepto, por ejemplo, en una palabra, ya está incluido el predicado en él, por ejemplo, triángulo. El triángulo es, ¿qué cosa? Una figura geométrica que tiene tres ángulos, por ende tiene tres lados. Y el empirismo, ¿verdad? De que el conocimiento se adquiere por la experiencia. Y ahí teníamos entonces el tipo de conocimiento sintético a posteriori. Lo sintético entonces sería describir. Sintético es ver ahí las características del objeto después de la experiencia, ¿verdad? Por eso es empírico. Y luego ahora tiene justamente su aporte, que hay también sintéticos a priori. O sea que vos podés determinar o podés conceptualizar un hecho por intuición. Vos podés decir, bueno, se vio una luz, que es, ¿verdad?, el relámpago, ¿verdad?, el rayo. Entonces por ende va a venir el sonido que hace el trueno. Y sucede. Entonces ahí vos pudiste describir antes de la experiencia lo que iba a pasar. Lo que pasa con la matemática y con la física. Y ahí se volvieron, prácticamente él demostró, ¿verdad?, que sigue siendo ciencia. Porque sigue estando a la par entre intuición y luego se ve lo que sería el resultado con los sentidos. Y luego, ¿verdad?, lo que sería que la metafísica no es ciencia porque no tiene contacto con los sentidos o la realidad. Del racionalismo afirma que no todo proviene de la experiencia, pues ya hay estructuras a priori, o sea, antes de la experiencia, ya hay palabras que tienen necesariamente, como dice él, un concepto. Por ejemplo, espacio, tiempo, categorías. Entonces el espacio es externo, es el conocimiento externo. Tiempo es el conocimiento interno, sentimos el tiempo. Y las categorías que tenían que ver con causales, etcétera, que hacen posible el conocimiento científico, pero limita la razón teórica, o sea, la razón de teorizar para abrir paso a la fe moral. Entonces hay una fe moral que él tiene hacia la humanidad, de que a lo que él le llamó, ¿verdad?, crítica a la razón práctica. O sea, vamos a pensar primero, después vamos a practicar. Vamos a pensar de que conviene hacer el bien y vamos a practicar el bien. He tenido que suprimir el saber, ¿verdad?, que es la ciencia, para dejar sitio a las creencias. Entonces, por un lado está la creencia que no es ciencia, que se llama metafísica. Así la ciencia se salva en el ámbito del fenómeno. Fenómeno, ¿verdad? El objeto que podemos describir, sus características, salva el ámbito del fenómeno y la moral, también la libertad de hacer las cosas, y Dios. Se reservan, bueno, acá la moral, ¿verdad?, porque esto tiene que ver con la parte interna nuestra ya, de pensar. O sea, la moral, la libertad y Dios se reservan al ámbito práctico, o sea, vamos a practicar, aunque sin demostración teórica.
Como por ejemplo, bueno, crees en Dios, por ejemplo, en el Dios de Spinoza que decía que la realidad o que la naturaleza es Dios. Bueno, respetarle a la naturaleza, respetarle a Dios, demostrar, o sea, hacer práctico eso, aunque sin demostración teórica, ¿verdad? O sea, es difícil y Kant no pudo lograr eso, lo de teorizar estas palabras, por no tener contacto con la intuición y la sensación. Entonces, más que nada, podemos volver a ver nuestro cuadrito, ¿verdad? Que sería esto lo más importante que deben de manejar. El origen del conocimiento, ¿verdad? A priori, antes de la experiencia. A posteriori, luego la experiencia. Según el contenido lógico, ¿verdad? Analíticos, que ya está el predicado dentro, incluido el sujeto. Fue el ejemplo de triángulo. Y luego sintéticos, el predicado añade algo nuevo al sujeto. Ya habíamos visto acá este ejemplo, ¿verdad? Analítico a priori, a lo que ya está incluido en el sujeto, ¿verdad? Ante la experiencia, la palabra cuerpo. Entonces, cuerpo, todo cuerpo es extenso. Extensión ya está en el concepto de cuerpo. Y esto hay que mirar bien y analizar porque suelen aparecer así palabras para diferenciar qué tipo de tipos del origen y contenido lógico son. Entonces cuando hay así redundancia, cuando uno dice cuerpo y le agrega algo extenso, no me está diciendo nada. O sea, acá ya dice cuerpo, después me dice extenso. O sea, yo puedo decir que el cuerpo ya tiene una extensión, ya puedo medir. Entonces es analítico. Lo cual les puede poner el triángulo tiene tres lados. O sea, es obvio. Triángulo, o sea, tres ángulos. Entonces eso es analítico a priori, ante la experiencia. Y sintético a posteriori. Sintético puedo, ¿verdad? Ver las características ya del objeto. O sea, no me da, por así decirlo en la palabra, o sea, es algo nuevo que dice del sujeto, por eso es a posteriori. Luego la experiencia. Porque si alguien por ejemplo dice manzana, ¿verdad? Vos necesitas, por ejemplo, probar para saber que es rica, ¿verdad? Entonces cuando vos probás, usas las papilas gustativas, ¿verdad? El gusto. Entonces ahí es a posteriori, o sea, después la experiencia de morder la manzana. O en este caso el hecho de ver, ¿verdad? Muy importante. Y ahí terminamos la unidad 7 para luego pasar a la unidad 8. Hasta luego.